¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana y un nuevo mes, porque ya estamos en diciembre, el último mes del año, mirando de reojillo el puente y la Navidad. Vamos mientras a seguir contando cosas que pasan, cosas que van sucediendo en el día a día, que nos deja la actualidad, y las vamos a analizar y debatir hoy con Jessica de León, del Partido Popular. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bienvenida. Se incorpora a nuestra mesa por primera vez Manuel Hernández, del Partido Socialista. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Que es secretario general de Acción Política. Acción Política, del Partido Socialista. Y también nos acompaña Pedro Armas, de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los tres. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de discapacidad, porque se está celebrando el Día Internacional y están haciendo una serie de solicitudes. Hemos estado hoy con ellos. También vamos a hablar del gasto que se está produciendo en el CITE, el Centro de Internamiento de Extranjeros del Matorral, a pesar de que está cerrado desde 2012. Pero antes vamos a hablar de sanidad, porque estos días estuvo por aquí el consejero de Sanidad, Baltar, para dar a conocer, como también de ahí, el proyecto de ampliación del hospital. 5.000 metros cuadrados más, con una dotación de nuevas camas hospitalarias, áreas de paliativos infecciosos, psiquiatría y el área de oncología radioterápica. En total serán unos 10 millones de euros que se van a invertir en los próximos años, y en ese acto aprovechaba el consejero para dar cuenta a los colectivos sociales, a los representantes políticos, asociaciones, etcétera, enfermos, bueno, pues de lo que va a hacer esta ampliación. Antes de sacar el tema a mesa, escuchamos lo que nos decía el consejero a los micrófonos de Tienda de Televisión. En el sentido de que recoge, pues ya lo verán, 5.123 metros cuadrados de crecimiento en 3 plantas en un edificio, un segundo edificio de una planta y un anexo que será un salón de actos. Hemos aprovechado esta demanda que se planteaba del búnker, que se llamaba la demanda del búnker, para hacer toda la ampliación del hospital, que esperemos que sea el hospital definitivo de Fuerteventura. Esperemos que sea el hospital definitivo de Fuerteventura, eso lo esperamos todos. Jessica, no estuviste, pero sí estuvieron representantes de tu partido en esa presentación. Sí, estuvo el presidente, consejeros, la secretaria insular y también la diputada regional. Y la verdad que nos quedamos sorprendidos de cómo la propaganda de Coalición Canaria una vez más funciona en todos los medios de comunicación, porque lo que nos ha venido a vender el consejero de Sanidad es algo que ya estaba presupuestado en el año 2014 y que Coalición Canaria y el Partido Socialista retiraron de los presupuestos, que fue un recorte de 6 millones de euros y todo un ala hospitalaria del hospital. Y hoy se vuelve a presentar como si el edificio y el solar que está en medio del hospital, producto de ese recorte, fuera algo nuevo, novedoso, cuando realmente la única novedad de ese proyecto es que se incluye la radioterapia, lo cual es una buena noticia, pero no es un logro, es un derecho de esta isla por todas aquellas tarjetas sanitarias, por toda esa demanda y por todos esos pacientes que salieron a la calle y que nos hicieron salir a todos, a 15.000 majoreros, recordémoslo y tengámoslo bastante presente cuando hablemos de sanidad, en el año 2016 para exigir radioterapia en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, yo creo que el consejero lo que ha venido a vendernos es lo que ya teníamos, lo mismo que teníamos, pero que fue recortado en el año 2014 con la salvedad de la radioterapia. Y una pena que no hable de dónde se han ido los 6 millones de euros del año 2017 del presupuesto. ¿Dónde están los 6 millones de euros que se quedaron sin ejecutar? Manuel. Sí, efectivamente, bueno, en el caso del Partido Socialista estuvimos bien representados en la exposición del nuevo proyecto por los concejales del partido en Puerto del Rosario. Sí es verdad que efectivamente se presentaba un proyecto que es una asignatura pendiente por parte del Gobierno de Canarias para la isla de Fuerteventura, y como bien decía la compañera Jessica, efectivamente el Partido Socialista en los presupuestos del año 2017 contempló y presupuestó 6 millones de euros destinados a financiar las obras de ampliación del Hospital de Fuerteventura. Se nos presenta este proyecto en el mes de noviembre, finalizando el año, y por tanto con esos 6 millones de euros que el Partido Socialista puso vía enmiendas y que se aprobaron en el ámbito autonómico, esos 6 millones, como digo, sin ejecutar. Por tanto, va a finalizar el año 2017 con las mismas carencias en materia sanitaria que venimos padeciendo en los últimos años. Por tanto, yo creo que debemos reflexionar todos los partidos. Siempre nos peleamos
a final de año por aumentar las partidas presupuestarias, pero después nos vemos que el nivel de ejecución, el nivel de ineficacia en la ejecución del presupuesto es altísimo. Solamente dos precisiones. El Partido Socialista en el Parlamento de Canarias ha presentado enmiendas a los presupuestos por importe de 4 millones de euros para dotar de manera nominada al Hospital de Fuerteventura. Y en segundo lugar, que efectivamente se va a construir el búnker, pero después habrá que dotarlo con los aparatos correspondientes, que se valoran en torno a 1,5 millones de euros. Y después hay que tener en cuenta otra cuestión, que no va a haber una unidad de medicina nuclear como tal en el Hospital de Fuerteventura, sino que se ha anunciado que van a ser el personal sanitario, principalmente de Las Palmas, los que se van a desplazar para poder realizar los diagnósticos. Estamos hablando de que quiere salir a licitación el proyecto, podría salir a licitación a principios de 2018. Pedro. Sí. Bueno, en la línea de lo que están comentando los compañeros, esto recuerda a muchos empresarios en rebajas, ¿no? Que durante un tiempo te van subiendo el precio sin darte cuenta del producto y luego te lo ponen al mismo precio en las rebajas y tú lo compras pensando que estás comprando aquí la panacea. Y como decía bien Jessica, esto pues va enfocado por parte de Coalición Canaria en ese sentido. Aunque si bien es verdad que en aquella época los recortes los hicieron el PSOE y Coalición Canaria, que estaba gobernando, fue una imposición un poco del PP que estaba gobernando a nivel nacional. O sea que cortar el hospital fue una imposición del PP a nivel nacional. Hacer recortes en general y ellos recortaron por aquí. Yo creo que de todas formas con lo de la sanidad sigo R con lo mismo, ¿no? Es imprescindible y nos congratulamos todos de que vengan a presentar un proyecto de estos y que después se ejecuten, porque una cosa es lo que se proponga y otra cosa es lo que se haga. Pero sí bien es verdad que yo sigo pensando, y desde mi partido de GMF seguimos pensando en que cuando uno se viste, primero se pone la ropa interior y luego te pones la camisa encima. Si te lo pones al revés no se ve igual. Y ahora mismo en sanidad... Superman. Si te lo pones al revés puede ser Superman. Sí. Pero quiero decir que en sanidad yo creo que nos está pasando parte de eso. Bueno, están exponiendo, porque al final lo que están es proponiendo y demás, que veremos si se hace o no. Pero lo que es en el personal, en las necesidades que tenemos de especialistas, en los médicos de cabecera, que recuerdo, hoy mismo lo hablaba yo esta mañana, fuimos nosotros pleno, hablaba con algunos compañeros en Pájara y decía, jolín, si es que hace unos años, es que al principio de la democracia el médico de cabecera te atendía mejor que hoy, y no es porque el médico te atendiera mal, ¿no? Sino te atendía antes. Tú ibas, te esperabas allí, a veces tenías que esperarte desde por la mañana al mediodía, pero salías atendido. Hoy tú llamas para que te atiendan, que supuestamente eso se inventó para agilizar, para que no tuviese que estar esperando, pero es que llamas hoy. Tengo una compañera que llamó la semana pasada, se puso mal al jueves y le dieron hora para el lunes de la semana que viene. O sea que si eso se llama médico de cabecera, no sé qué fundamento o qué función es la que tiene. Otra cosa es la interinidad que hay dentro de la sanidad. Es que es impresionante, es que siguen esos profesionales que están trabajando dentro de la sanidad, una gran mayoría, la mayor parte de interinos, donde lo principal, yo sigo diciendo siempre, es que tú vayas y el médico te vea, te haga un seguimiento, a ti, a veces algunos que hay ahí, que sabemos, profesionales que llevan muchos años en Fuerteventura, que nos vieron nacer, nos han ido viendo crecer y van y saben tu historial, con verte la cara a ver si estás bueno o estás malo, pero es que lo que estamos viendo es eso, una precariedad laboral que es al final lo que funciona, porque sabemos que es muy importante las infraestructuras, por supuesto que sí, pero tienes ya infraestructuras que no las estás utilizando, como bien tú decías antes, que viene a lo mejor una vez en semana, si no es que a 15 días, porque resulta que no pudo venir, porque le salió una urgencia, o vas a un cardiólogo y te dicen, no, mira, no te puedo atender, que estás infartado, ¿no? que yo vaya a hacer una revisión, y te dicen, no te puedo atender, a ver cuándo te puedo dar cita, porque está en urgencias y ahora no puedo atender. Y eso es suma y sigue. Yo creo que esa es la principal, en lo que tenemos que trabajar todos en Fuerteventura, por la sanidad. Hombre, evidentemente la falta de especialistas es patente. Nosotros lo hemos denunciado en multitud de ocasiones, que en verano nos quedábamos con un solo cardiólogo porque uno se iba de vacaciones y el otro se jubilaba. En aquel momento pues incluso hubo quien salió a decir que estábamos, el propio consejero vino a una radio insular a decir que estábamos mintiendo y que eso no era así. A día de hoy tenemos un solo cardiólogo para atender a toda Fuerteventura porque uno se ha jubilado y el otro pues está saturado y el otro se ha ido. O sea que las necesidades de personal son patentes, se han denunciado en multitud de ocasiones. Es verdad que este presupuesto
Sí que aumenta la partida presupuestaria destinada a personal para especialidades médicas y demás, pero es que en Fuerteventura tenemos ya un suma y sigue que tenemos que empezar a solucionarlo por lo básico, y es dónde te prestan el servicio. Yo quiero recordar que en el año 2012 o 2013 se cayó el techo de urgencia, y si no llega a ser porque se cae el techo de urgencia, probablemente hoy las urgencias seguirían en barracones, porque nadie le daba prioridad a que salieran las urgencias de ahí, porque seguimos teniendo un hospital en obras remodelándose, aunque ahora el consejero lo quiera llamar ampliación. El hospital no puede ampliarse porque nunca ha acabado la obra del hospital. Llevamos 15 años en obras y tenemos una cama más, lo cual los majoreros tenemos que ser bastante críticos con los discursos que se nos presentan desde las instituciones, y no podemos comprar ese mensaje que hoy nos quiere vender Sanidad y toda la propaganda que viene detrás, pagada desde la consejería, porque nos digan que se va a ampliar un hospital, cuando realmente lo que se está haciendo es continuar el proceso de obras en el que llevamos durante más de 15 años. En cuanto al proceso de enmiendas que ya... Déjame que saque ese tema, efectivamente, porque las enmiendas a los presupuestos están garantizando para el año que viene la unidad de hemodinámica y el CAE del sur de Fuerteventura, que es otra de las peticiones populares, y también del Cabildo en pleno lo han solicitado así. Jessica, perdona, y así introducimos el tema de las enmiendas. Bueno, la semana pasada el presidente regional, Asier Antona, daba una rueda de prensa con el presidente Clavijo porque habían llegado a un consenso en torno a las enmiendas. Una de este consenso fue precisamente el CAE, y dotar al Centro de Especialidades de Arantarajal y también al Centro de Salud de Corralejo de más presupuesto, porque así nos lo decían los técnicos de la consejería, que con ese presupuesto que ahora se ha dotado, que son 400 y 300 mil euros para cada uno respectivamente, se podían finalizar las obras. Y además, gracias a la presión de un presidente insular que es un afiliado de base de un partido que no es diputado, se ha conseguido aumentar el presupuesto 1 millón de euros para el Hospital de Fuerteventura, porque era irrisorio que Coalición Canaria hubiese dotado 1,5 millones de euros, porque es que no hay que olvidar que a pesar de que nosotros hemos llegado a un acuerdo con Coalición, estos son los presupuestos de Coalición Canaria, de 3 diputados de Coalición Canaria y 2 consejeros que se sientan al lado de un presidente que hace un presupuesto que es completamente injusto para la isla de Fuerteventura, y nosotros lo seguimos diciendo. Sí, el presupuesto para Canarias es muy bueno, gracias a que el Gobierno de España ha aumentado la inversión en Canarias en más de 800 millones, pero es claramente insuficiente lo que se ha presupuestado para el Hospital de Fuerteventura, y así lo seguimos diciendo. Y esa enmienda que se presenta de 1 millón de euros más es gracias, repito, a un presidente insular que es afiliado de base, porque los diputados majoreros, en este caso de Coalición Canaria, que es el partido que gobierna y el que ha hecho el presupuesto para la isla de Fuerteventura, se han negado a presupuestar más porque se ven incapaces de ejecutar más, que es lo que decía antes el compañero Manuel. Sí, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que con la salud no se juega, y con la sanidad pues todos sabemos que es una prioridad para todos los partidos en la isla. Yo creo que determinados partidos se quieran atribuir pues la labor o el mérito de haber luchado para que se refleje en los presupuestos de la comunidad autónoma la dotación presupuestaria suficiente y la que legítimamente le corresponde a la isla. Yo creo que es un error, porque en esta lucha, en esta batalla, estamos todos los partidos. A mí, antes de entrar en el tema de enmiendas, sí me gustaría precisar, ya Jessica lo ha comentado, a veces nos llenamos la boca hablando de la ampliación del hospital, pero sí es verdad que hay que acercar los servicios sanitarios a toda la isla, a todos los rincones de la isla de Fuerteventura, principalmente a la zona sur. Una zona que pues por carencia en materia de infraestructuras viarias, por carencia en materia de infraestructuras sanitarias, cada vez que existe un problema motivado con la salud de las personas, pues ese problema tiene el añadido adicional de la lejanía, el problema con las infraestructuras viarias, y por tanto yo creo que el esfuerzo que en su momento el Partido Socialista hizo, cuando solamente durante 1 año y medio tuvo la responsabilidad de la Consejería de Sanidad en los últimos más de 20 años, incluyendo un centro comarcal de urgencias en Gran Trajal dentro del plan de urgencias de Canarias. En cuanto a las enmiendas presentadas por los parlamentarios socialistas en el Parlamento de Canarias,
A mí me gustaría destacar algunas de ellas, ¿no? Efectivamente, el aumento en 700.000 euros para el Centro de Salud de Corralejo, en 50.000 euros para redactar el proyecto del Centro de Salud en Caleta de Fuste, que siempre se promete año tras año, legislatura tras legislatura, pero que no pasa más allá de un mero titular de periódico. Los primeros 100.000 euros para crear un nuevo centro de salud en Corralejo, un segundo centro de salud, puesto que efectivamente por tarjetas sanitarias y por la demanda existente y por la población flotante existente en el municipio y en la localidad de Corralejo, es necesario crear un nuevo espacio donde el ayuntamiento ya ha dispuesto suelo para su construcción. Y después otra serie de inversiones también en materia de infraestructuras sociosanitarias, que si tenemos tiempo pues después podremos hablar de ello. Pedro, las enmiendas. Sí, lo que tú terminaste, sigo con lo que tú comentaste, población flotante. Mira si en Pájara tenemos población flotante, no tenemos población flotante. Son dos municipios, tanto La Oliva como Pájara, que en ese sentido en más de una ocasión lo hemos hablado, y cuando desde el ayuntamiento se está trabajando se trabaja para solicitar, entre otras cosas, por ejemplo, lo de sanidad, se te rigen a los que tenemos de habitantes de hecho o de derecho, y los demás que son, porque son habitantes también allí, también se ponen malos cuando nos visitan y también tienen los mismos problemas o más. Después comentaste tú el tema de las infraestructuras. Todo esto está muy bien, vamos, que aparezcan los presupuestos, porque sí sabemos, los que trabajamos en esto, que el primer paso para tú poder conseguir algo es que por lo menos aparezcan los presupuestos. Pero después la segunda fase, que es importante, es lo que tú también comentabas antes, y Jessica, es el pedir la ejecución de esos presupuestos y que por lo menos hacer un seguimiento para que se lleve a cabo, que eso es el trabajo más importante de la oposición, porque el grupo de gobierno muchas veces los árboles no le dejan ver el bosque, y uno si lo has visto, has conseguido de colar una enmienda en esos presupuestos, hay que trabajar, vamos, al máximo para que se ejecute, porque muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que te cogen y, bueno, vamos a aprobar la enmienda esta, pero ahí queda y al final va quedando, y cuando llegas a final de año y ya no da tiempo y ya no podemos, y así se quedó la situación. En eso es una de las cosas más importantes que creo que debemos de trabajar desde la oposición. En el sur sí es verdad que se está trabajando ahora mismo en lo de ese hospital de urgencias, o como queramos llamarlo, en la zona sur de primera atención, entre los dos ayuntamientos, por primera vez o por segunda vez, pues ya en una ocasión nos juntamos en varias ocasiones para intentar de venir con un solo objetivo a Puerto, porque cuando vienes aquí arriba al Cabildo tienes que venir unido, porque si viene Pájara diciendo una cosa y tú vienes diciendo otra, al final dice, bueno, pues esto lo invertimos en Tenerife, porque tampoco lo invierten aquí en Fuerteventura, al final el dinero lo perdemos, y como decías antes, ¿dónde se fueron esos 6 millones? No sabes dónde se fueron esos 6 millones, y yo no le arrimo la culpa a los chilleros para nada, porque ellos hicieron su hospital del sur y prepararon el del norte con el dinero de Fuerteventura, pero porque desde Fuerteventura, como tú dices, tenemos unos diputados ahí en el gobierno que no son capaces de decir, perdona, que la isla nuestra también existe, ¿no? Es que entonces, cuando él hablaba de arrogarnos el mérito, no es que quiera darle el mérito a una sola persona, es que tenemos que poner en cuánto pesan algunas cosas. Es decir, Coalición Canaria tiene 3 diputados y 2 consejeros de gobierno, que no nos olvidemos, que se sientan en el Consejo de Gobierno y bendicen un presupuesto elaborado por Hacienda, que son sus propios compañeros de gobierno. Es decir, tenemos 5 representantes directamente dentro de un partido político que no ha peleado por el hospital, que han renunciado a pelear por el hospital, es más, han atacado a quienes han defendido el hospital. Tenemos 3 partidos en la oposición, una diputada, Podemos, que va a enmendar el presupuesto en la totalidad, que no se ha molestado en hablar del hospital de Fuerteventura, diputada por la isla de Fuerteventura, que vive en Tenerife. Esto hay que decirlo para que los ciudadanos sepan, cuando tengan que votar nuevamente, quién es su representación en el Parlamento de Canarias. Esa diputada no se ha molestado en hablar, ni siquiera hablar ya del hospital de Fuerteventura, pero ya ni siquiera de venir por aquí, porque el otro día incluso vi que un diputado de Podemos de otra isla había venido a ver la playa del Castillo, como si aquí no tuviéramos diputada. Y 2 diputados que están en oposición, Partido Popular y Partido Socialista, uno que no lo he escuchado y otra que bueno, que está aplaudiendo, que ya le digo yo que no representa al partido por el que está gobernando, pero sí te puedo comentar, repito, este es el peso, no es mérito, sí, no mérito, sí que tenemos que poner en valor lo que tenemos dentro del Parlamento. Hacer algún comentario al respecto. La última vez que yo vine, creo que estaba Nereida aquí con nosotros, Nereida Calero, que
que es diputada de Coalición Canaria, y algo escuchó de lo que, no solo yo, creo que algo escuchó de lo que hablamos, porque aquí se habló de este tema también, se habló de la falta de especialistas, y sí he visto en algunas noticias que se ha preocupado por ir y poner encima de la mesa a su partido, que son los que están en el gobierno, y decirle, mira, en Fuerteventura, aparte de hospital y demás, hace falta especialistas, que es lo más que nos está demandando la gente, ¿no? Pero yo creo que, y yendo a ejemplos, uno cuando de verdad estás ahí y tienes que tirar, o porque una cosa es tirar con perras como tienen ahora, que lo tienen encima del presupuestado y no son capaces de ejecutarlo, y otra cosa es tirar sin dinero. Yo antes me estaba viniendo a la cabeza de cuando vieron tantos recortes, no solo en sanidad, me acuerdo en educación y demás. Nosotros estábamos en Morrojable, allá abajo perdidos, donde el diablo perdió los calzoncillos, porque una cosa es vivir en la zona sur y otra cosa es vivir desde aquí y vas allá abajo cuando te parezca. Allí tienes que venir cada vez que tienes que hacer algo. Pero lo que iba, con los recortes, recuerdo, yo llevaba menores y en el instituto, pues los profesores que habían de apoyo, pues lo primero que se quitan son los apoyos. Se mantuvieron los demás, pero los de apoyo. ¿Qué pasa? La gente que podía, pues seguía dando el apoyo a los hijos porque pagaba. Pero sabemos que hay otras tantas familias, y más en esas circunstancias, que la verdad que lo vimos, lo pasamos bastante mal, no podían. Y entonces se le ocurrió al equipo con el que estaba trabajando, que trabajamos con menores en el colegio, y un servidor dijo, alguna solución hay que darle, porque estos pobres chavales no les puedes decir, vamos a ver si dentro de han pasado. Bueno, pues ¿qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió de que los que estaban terminando bachiller, le diesen apoyo a los que estaban empezando. Pues mira, conseguimos que 5 chiquillos trabajaran con los otros, y un profesor, me acuerdo de una profesora que echó una mano. Ellos iban por las tardes a darles el apoyo y demás, ¿sabes? Terminaron el curso y aprobaron los otros, y tú ves el pecho ensanchado de los que le dieron la clase y de los otros. Conseguimos hacer, sin queriendo, salvamos las circunstancias, pero ellos tuvieron una experiencia increíble, los que dieron la clase, y los otros porque eran los compañeros los que se la daban. Así que a veces lo que hay que hacer es, porque cuando está el mar plano, yo siempre digo, cualquiera es patrón de bar. Cuando está el mar revuelto es cuando hay que trabajar. Y no digo que sea mejor ni peor que nadie, sino tú tienes que dar una solución a la gente. Y si la gente está pidiendo solución, porque es lo que vemos, especialistas. Médicos de cabecera que te puedan atender, aunque sea al tercer día, sino al segundo. Eso es lo que está pidiendo la gente. Y luego el hospital también. Pero una cosa con la otra. Es verdad que el problema de los médicos es un problema grave en toda España y que va peor, parece, según están diciendo. Y que gobernando solitos a Coalición les ha sobrado 580 millones de euros del presupuesto. Pero la cosa es que está yendo por otros países, que es lo malo. Se están yendo a trabajar a otros países. Y lo que hay que tener en cuenta también es que de un presupuesto autonómico que se incrementa en 983 millones de euros, que Fuerteventura tenga que estar mendigando 1,5 millones, 2 millones o 6 millones para el Hospital de Fuerteventura, yo creo que bueno, el partido que sustenta al gobierno se está poniendo la venda antes que la herida, porque es lo que está diciendo, yo no pongo 6 millones, no porque no haya, que lo que hay dinero, porque no se puede ejecutar. Es porque no los voy a ejecutar. Sí, porque no va a ser capaz de ejecutar, efectivamente. O sea, es que es ya reconocer la incapacidad para gestionar un presupuesto sobrándote, repito, 580 millones de euros en el año 2017. Vamos a cambiar de asunto y hablemos de algo que saltaba la semana pasada, final del jueves, si no me equivoco, saltaba incluso a nivel nacional la noticia, y que se han ido conociendo datos a lo largo de los días. Hoy hemos conocido alguna cosa más. Les hablo del centro de internamiento de inmigrantes del Matorral. Recuerden que primero los inmigrantes que llegaban estaban en el aeropuerto viejo, y dada la demanda se decide habilitar una zona dentro del cuartel del Matorral para que los inmigrantes pues estén ahí en unas condiciones un poco más dignas, ¿no? Nunca se supo muy bien qué condiciones estaban, porque la prensa teníamos restringida la entrada. En fin, fueron tiempos muy revueltos y en donde incluso las ONGs venían desde Europa, en fin, vinieron los eurodiputados. Fue una época dura. Cuando todos pensamos que eso en 2012 se había acabado, porque ya no había inmigrantes, resulta que ahora conocemos que se sigue pagando por una serie de servicios en un centro que está cerrado. Es decir, en 2012 se cierra, pero el gobierno, el ministerio, ha gastado más de 4 millones de euros en la limpieza, en la comida de unos inmigrantes que no están, en la luz, en el agua, en fin, en el mantenimiento de este establecimiento. Una diputada de Nueva Canarias es quien ha insistido, incluso creo que tuvo que pedir amparo a la mesa del Senado para conocer datos de los CITES, y ahora sabemos que el de Fuerteventura, cerrado en 4 años, es el tercero de España que más gasto ha tenido. Jessica. Escandaloso. O sea, yo cuando leía la prensa me preguntaba, porque bueno, hay gastos corrientes que tú sí le puedes atribuir al centro aunque estén cerrados, gastos de agua, de luz, porque aunque esté cerrado sigue generando el consumo, o sea, si el mínimo
de limpieza por sí, porque oye, mañana nos llega una patera, que esto nunca se sabe ni se controla ni se puede derivar ahí. Hay algunos ciertos gastos que sí que pueden ser imputables al centro, pero desde luego 4,1 millones de euros desde el año 2012, estando el centro cerrado, a pesar de que estos contratos no se han firmado en Canarias, ni por la parte de la delegación del gobierno, desde luego por la dirección insular, ni por ninguna de las comisarías en Canarias, el Ministerio debe poner la lupa en dónde se ha ido todo ese dinero en todos estos años, porque es que es una cifra altamente escandalosa. Es casi 1 millón. Por detrás de centros que tienen o sea, Algeciras y Madrid, que Algeciras está como está, y Madrid, y luego aparece el de Fuerteventura. Efectivamente, sí, esta noticia se confirma. Bueno, estamos aquí. No, si los datos son oficiales del Ministerio. Son oficiales, pero ahora parece que el Ministerio está reculando, habla de posibles errores en esos informes y demás. Por tanto, yo creo que no tiene otro calificativo que el de escándalo, que se hayan dilapidado 4 millones de euros del erario público, además en unos años donde al resto de la ciudadanía se les pedía que nos apretáramos el cinturón, que no gastáramos por encima de nuestras posibilidades. Por tanto, yo creo que esto se tienen que depurar las responsabilidades en el ámbito en el que corresponda. Se plantean efectivamente una serie de dudas sobre si el centro estaba cerrado, por qué no se resolvieron esos contratos en base a la ley de contratos del sector público, que así lo permite, cuando ha desaparecido el objeto propio para su realización. Y si es verdad, ahondando en ese pequeño historial de los CITES o del CITE del Matorral en Fuerteventura, ya no solo las ONGs que nos visitaban, sino los propios juzgados de control, es decir, aquellos juzgados de instrucción que tenían asignado velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales en esos centros de internamiento, alertaron de la vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, es una etapa de nuestro pasado que efectivamente pensamos que ya estaba olvidada, que ya la habíamos superado, y ahora nos vemos con esta noticia que es escandalosa. Pedro. Yo el calificativo, el mismo de ustedes, es una cosa rara, pero sí, buena periodista, Es escandaloso, la verdad, porque pero más que escandaloso, te deja fuera de juego. Porque si yo he dicho y digo y mantengo que para mí lo mejor que ha hecho el PP desde que entró fue el pago a proveedores, ese dinero que se puso sobre la mesa para que las administraciones públicas no siguiéramos cerrando empresas, porque muchas empresas cerraron por culpa de las administraciones públicas que las hundimos sin querer. Para mí eso fue lo mejor que hizo para generar, mover dinero en la calle. Lo mismo tengo que decir que una cosa de estas no se puede permitir a quien sea. Yo no sé si esto llegará al ministro, no creo, pero del ministro para abajo tiene unos cuantos que tienen que supervisar estas cosas, incluso habiendo un cambio de ministerio y demás, en el ministerio quiero decir, y no verificar eso. Yo creo que aquí se ha pecado. Lo que hacemos la gran mayoría es de mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro, porque me consta que a los ayuntamientos se les ha apretado el cinturón que no veas, a las comunidades autónomas se les ha apretado el cinturón que no veas, y luego temas de estos que van directamente desde los distintos ministerios no se miran a ver, porque yo recuerdo, ¿te acuerdas, compañeras? Los compañeros cuando antes de entrar decían vamos a trincar en los vehículos para que no todo el mundo no tenga su chofer con su coche particular, vamos a los puentes van a desaparecer, y los puentes que eran para nosotros, para los vecinos de pie cuando hacías un puente de trabajo, un día de fiesta, ese día medio eso hay que trabajarlo y tal. Todas esas cosas desde fuera al agua se nada demasiado. Cuando uno ya se mete en ella ya se ve que es diferente. Y han habido cosas que han podido hacer y otras que a lo mejor no tanto, porque han visto que lo que hacía era perjudicar más que beneficiar, porque cuando hablaron dice, vamos ahora a quitarlo de los puentes, le dice, chacho, si el sector hotelero lo estamos escapando gracias a eso, a esos pequeños puentes que tú vas a quitar de trabajar a un montón de gente. Son siempre cuando quitas una cosa pones la otra. Pero esto de que despilfarremos, que para el Estado es una minucia, es chocolate del oro, pero estamos hablando de 4 millones de euros que nos hubiesen venido muy bien. Eso es Fuerteventura, no sabemos si hay otros casos de otras cosas de contratos. Me imagino, pero Fuerteventura para eso es muchísimo dinero, para Fuerteventura es muchísimo dinero. De todas maneras no confirmamos la noticia porque, como bien decía Manuel, está por matizar que efectivamente esos servicios se hayan pagado o que no sean presupuestos estimativos de un centro que está cerrado, pero que sigue perteneciendo al ministerio, es decir, que a lo mejor el señor de la limpieza con su contrato pues no ha cobrado por un servicio que no está prestando efectivamente y no se le ha rescindido el contrato, que eso es lo que nos falta por saber por parte de si haces 586.000 euros en limpieza entre 12 meses
Una pasta, Es verdad. por limpiar algo que nadie usa. Sí, es verdad que una de las empresas concesionarias del servicio creo que ha confirmado el pago de 12.500 euros mensuales. Está por ver si el montante total, pues efectivamente ha sido cobrado O sea, por, que ha estado cobrando por las otras por algo que empresas. no ha hecho. Efectivamente. Sí, porque Y- creo que el contrato, por ejemplo, el del catering decía que cobraba una cantidad, hubiera el número de inmigrantes que Una hubiera. cantidad Y fija. no decía nada de que hubiera cero, claro. Exactamente. Lo que está claro es que si se confirman estos datos, ya sea por negligencia en la custodia y en el manejo de los fondos públicos, o ya sea porque, bueno, pues tampoco es descartable porque pudiera existir algún tipo de intencionalidad, donde ya estaríamos incluso ante comisión de posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación. Sí, es verdad que en ambos casos hay que depurar responsabilidades y me consta que los diputados socialistas en el Congreso de los Diputados van a indagar sobre esta cuestión y arrojar luz sobre un tema que es escandaloso. Es que es escandaloso. El ministerio estaría interesado. Claro, el Ministerio de Migración Saber quiere ser el dónde primero se ha y que ido se todo ese resuelvan los dinero. contratos. El ministro será el primero Claro. desde que se entere de A mí esto, lo que sí. me preocupa es. No, se ha enterado porque está saliendo ya a nivel Sí, nacional. sí, o eso sea, salió en la sexta el jueves y en el su oído diario.es. tiene que estar ya. Además de la cuestión catalana, tiene el ojito puesto en La Roma Canarias. Morera, encima. El tema es que, además de escandaloso, porque son 4 millones de euros, es cuántos casos de esto puede haber de contratos que no se están ejecutando. No hay nadie que los vigile, que les haga un seguimiento. Si alguien no. Pues mira, chayo, estamos pagando aquí 100.000 euros todos los meses y no nos habíamos fijado. En nuestra casa no nos pasa, desde luego, porque estamos todo el día mirando las cuentas, ¿no? Y vemos cuando hay un gasto inesperado. Pero mira, eso pasa en los ayuntamientos, no te creas, ¿eh? Eso no pasa solo en el Estado, eso pasa en los ayuntamientos. Sí, hay gravísimo. ayuntamientos que se despistan contratas, por ejemplo, la luz o el servicio de luz o de agua para cualquier establecimiento que alquilaste, ha pasado, ¿eh? Y después, pues, No se le das de baja. cambia tal, pero no se le dé baja. Y el otro que, el interesado que pasa un kilo porque se me lo están pagando, ¿cuántos casos han habido de eso? Un mogollón. Pues creo que poco. En la más Qué cercana. grave, ¿no? Como contribuyente, pero que poco. No, Es sí hay, preocupante, sí hay. Sí es preocupante, pero digo que si no estás encima, pasa. Estamos hablando de la administración más cercana al pueblo. Estamos ya hablando de un tema de Estado donde supuestamente hay que hacer un seguimiento a estos casos, sobre todo desde la base, ¿no? Pero Entonces lo que dice Daniel es que efectivamente te hace levantar las orejas sí. y estar atento y decir, bueno, si esto, gracias a una labor también no solamente de una senadora, sino de la Fundación Por Causa, me parece, Fundación, sí. que también requirieron información sobre los gastos de los distintos sitios a nivel estatal. Si no existe una asociación o una senadora que le da por preguntar por el estado de este asunto, Cambiamos el gobierno y siguen pagando. pues, Mientras esté vigente el contrato, que no sabemos la vigencia del contrato, ¿no? Y pues, vamos a ver, nosotros los que estamos somos cargos públicos que nos cuesta la mismísima en vida. mi caso no. Los que estamos y somos cargos públicos, en este caso Sí. Pedro y yo, nos cuesta la misma vida que una administración responda a lo que tú le estás preguntando. Por ejemplo, los ayuntamientos. Eso es gravísimo también. Sí. Yo en el ayuntamiento pregunto por A y cuando me responden A tengo que preguntar B porque no. La respuesta, si yo pregunto, ¿quién lleva las horas de la piscina? Me dice, contratación ya no. Entonces, ¿qué tengo que preguntar ahora? ¿Quién lleva? La siguiente pregunta me tarda otro mes más y así vamos hilando. No, pero es que hay Mientras entonces- que hay administraciones, y sobre todo el Estado y los gobiernos, los parlamentos, que funcionan cumpliendo plazos, informando con total transparencia, porque claro, el ministerio aquí podría haber dicho, esto es un No, escándalo. pero mira, Vamos a... Pero, No, pero espérate. sí te puedo decir que en No, Pájara ya, eso no. En no fue Pájara tan eso fácil, no pasa. ¿eh? No, La claro, primera claro. petición fue en diciembre de 2016. 4 meses después esta senadora insiste, insistir. vuelve Sí. a hacerlo en junio, en septiembre, y como dije antes, pidió amparo a la la presidenta del presidenta del Senado, Senado. diciendo, oiga, que es que estoy pidiendo desde diciembre de Y no me 2016 hacen estos caso. datos. Entonces, No, yo digo, salvo excepciones, que puede haber alguna, en Pájara, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Preguntas y casi siempre dentro de los plazos no suelen de contestar. O sea que eso también es de valorar. Eso sí. pero ahí, en eso que estás planteando, Jessica, como oposición, te entorpece muchísimo la labor. Nosotros No, hemos pero tenido quiero decir, es la labor de la muchísimas veces oposición, porque la ley, fiscalizar. claro, la ley ya te Pero hay unos ampara plazos, ¿no? Hay de unos plazos donde recurrir tiene al que- secretario, pero es que claro, el secretario de una corporación está, por ejemplo, en el nuestro, en Puerto del Rosario, no solamente lleva la secretaría, también lleva el departamento jurídico. Entonces, el señor está en cosas que para él tendrán otra prioridad, que no es que nosotros fiscalicemos el gobierno, pero es que cuesta muchísimo que un gobierno te responda con total transparencia sobre unos gastos
pues sin ir más lejos, le pedimos al concejal del Partido Socialista que nos informara de los gastos en la fiesta de Puerto del Rosario y habíamos pedido paralelamente una comparecencia en el Pleno y tuvimos que retirar la comparecencia porque los gastos, a pesar de que había pasado un mes y medio después de la fiesta, no nos había llegado la contestación y tienen 5 días para contestar. O sea que la comparecencia se tiene que retrasar un mes más por esa falta de rigurosidad a la hora de contestar, o porque tampoco le voy a atribuir la mala fe, no me gusta atribuírsela desde el primer momento circunstancias, de todas de maneras, no contestar. La ley de transparencia, fiscalizar, por lo tanto, no se está cumpliendo. No, la ley de transparencia es una ley que yo siempre digo que da buenas prácticas para un gobierno, pero que no se aplica. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no tienen recursos para poner, ni los ayuntamientos ni los cabildos. Bueno, el cabildo podríamos discutir si tiene o no tiene, sobrándole 22 millones de euros del presupuesto. Pero bueno, ahí es otro debate aparte. Pero los ayuntamientos sí que es verdad que no tienen recursos para poner en funcionamiento un portal de la transparencia tal y como te exigen la ley, porque la ley lo que te dice es cada 6 meses tiene que usted rendir cuenta a los ciudadanos en ese portal de transparencia de todas aquellas subvenciones que usted haya concedido en ese tiempo. A los 6 meses tiene que dar, o 3 meses, de todos aquellos contratos de obra menor que usted, yo creo, estoy convencida de que para poner en funcionamiento eso, teniendo en cuenta cómo funciona el Ayuntamiento de Puerto Rosario, porque no puedo hablar de todos los demás, necesitas 10 técnicos. Pero ¿sabes qué porque el Ayuntamiento de Puerto a la obra menor es una cosa que dentro de la excepcionalidad no entra. No hace falta sino un Montoro que lleve ese tema, porque mira, tú puedes verlo, todos los ayuntamientos de España, hasta el de Madrid en contra de su voluntad, han tenido que dar cuentas en tiempo y forma, porque la ley lo marca. Sí, pero bueno, sí es verdad. Vale. Esta otra también es una estamos ley. hablando de una plataforma. Pero sí es verdad lo que comenta Jessica, que a veces el papel lo aguanta todo. Sí. Es decir, bueno, hay una ley de transparencia estatal, la 19/2013, hay una ley de transparencia canaria, la ley de municipios de Canarias también exige que los ayuntamientos tengan una unidad de información. Por lo tanto, efectivamente, el papel lo aguanta todo, es un problema en ocasiones de recursos, de carencia de personal, que por culpa de la legislación básica en materia de contratación de personal por parte del Estado en la ley de presupuestos, las administraciones públicas no pueden dotarse de nuevo personal, por ejemplo, para dotar esas unidades de... Gracias me hace a mí esas eso, unidades de, cuando te pones a ver un presupuesto resulta que tienes 27 personas contratadas a contrafactura. Eso yo ahí no pues sé. Gracias me hace a mí las limitaciones sí que alegan ustedes de personal. Sí es verdad que la ley lo aguanta todo, y en este tipo de ocasiones ya no es tanto lo que comentaba Jessica, volcar la primera información en el portal, sino mantenerla actualizada, que es lo más costoso, ¿no? Si es verdad que los requisitos en materia de transparencia y de acceso a la información, como no pueden ser de otra manera, son públicos y a los que todos los ciudadanos tienen derecho, y los concejales, por supuesto, todavía más si cabe, pero sí es verdad que a veces las dificultades son más bien logísticas y de carencia de recursos que de otra cosa. ¿Es la sensación de que esa ley se hizo para contentar al pueblo? No, porque el Estado sí que actualiza eso. Te metes en el portal de transparencia y el Estado sí que es verdad que da cuenta rigurosa. A esta señora le costó no, pero un año que le dieron los datos. Una cosa es que tú requieras información específica, y otra cosa es que tú puedas acceder a todo aquello que te dice la ley, porque la ley lo que dice es contratos, se mete en publicaciones, en sueldos, se mete en esas cosas, donde los ayuntamientos no llegan, porque su volumen de trabajo es muchísimo y, como decimos, los departamentos están limitados. Yo creo que hasta les cuesta actualizar las páginas web, que la de Puerto yo le daría una repensada, porque para encontrar cualquier cosa está todo triplicado. Es de las pocas que funciona más o menos al día, y hay una cosa curiosa. Sí, pero está todo triplicado, o sea, tú para meterte en personal, para irte a una convocatoria, tienes que luego pinchar. La gente muchas veces, cuando yo les digo, oye, que has abierto el proceso selectivo, me llaman a mi casa. ¿Tú me puedes decir dónde puedo encontrar esta base específica? Tienes que ir redireccionando. Hoy no sé, pero hasta el viernes estaba nuestro compañero Juan mirando la página del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Voy a comprobarlo, para no meter la pata. Y le salían las pestañas en inglés. También puede ser que haya interés en que aprendamos idiomas. En que su vecino aprenda el inglés. Sí, un fallo. Voy a buscarlo, y hablamos de eso. Hay ayuntamientos que no actualizan la página hace... Pero mira, tú vienes es un desastre. Está en español hoy. Un ayuntamiento como el de Pájara es prácticamente porque no quieren, o a lo mejor puede tener alguna limitación de personal, como estaba diciendo, por la ley de contratación de personal, pero presupuesto tiene de sobra para tenerlo al día, y tampoco es que lo tengan. Y las RPT, yo siempre digo una cosa, o sea, tú puedes quejarte de los demás, pero intenta también que tu trabajo esté bien hecho. Las RPT no se mueven desde, pues yo no sé, han presupuestado la policía
y hacen un nuevo presupuesto y siguen sin presupuestar para pedir más plazas al ministerio. O sea, la intencionalidad primero es tuya y luego ya dices que la culpa es de Rajoy, que eso es un salvoconducto para todo. Ahí sí pienso que la ley no te deja, no te permite nada más que un número de reponer bajas. Sí, de reposición nada más. Y puedes, bueno, son 2 por 1 por 1, sí, depende de seguridad y depende de algunas cosas, pero no te dejan reponer nada más que lo del último año. Tampoco si se te han dado de baja y te has despistado durante 3 años y no has repuesto esas plazas, olvídate, la ley no te permite. Sí, pero tú lo que no puedes hacer, mira, la tasa de reposición por jubilación es del 100%. Si se te jubilan 2 municipales, pues tú ya lo sabes, ¿no? Que se van a jubilar. Durante el año presupuesta 4, no, presupuesta 6, ¿no? Pide 6. Pero no te van a dar que no entren 2 por 2. O sea que al final, si tenías 22 agentes, sigues teniendo 22 agentes. Pero creo que no te permite nada. Hay leyes que se hacen, que quedan muy bien sobre el papel, como están diciendo ustedes, que tienen un aplauso generalizado de la sociedad, pero que luego no se cumplen. Por ejemplo, la de la accesibilidad. Hoy, precisamente hoy, 4 de diciembre de 2017, era el plazo final para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, según establece la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión social. Bueno, pues esto no se cumple y hoy los discapacitados han salido a la calle. En Puerto del Rosario, por ejemplo, ha habido una concentración de personas que tienen este problema, tanto, da igual, la discapacidad no solo ir en una silla de ruedas, personas que tienen problemas pues, de habla, de escucha, se han concentrado, como decimos, a las puertas del Cabildo, porque cuando en el día en el que se cumple el plazo para que todos eso, las instituciones, las empresas estén al tanto de lo que marca la ley, esto no se está cumpliendo. Dicen que siguen existiendo barreras en todos los ámbitos, que se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad y su igualdad de condiciones. Han pasado 4 años desde que entrara en vigor la ley y hoy la presidenta de una de las asociaciones, concretamente de Frater Las Palmas, ha querido en un manifiesto dejar constancia de esto y pedir a todas las instituciones y empresas que se conciencien y cumplan la ley. Esto es lo que decía. Reconociendo que en nuestra isla de Fuerteventura se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años por parte de las administraciones públicas y se ha mejorado sensiblemente la situación, todavía queda mucho por hacer. Y es eso lo que hoy exigimos a todos los gobiernos que están implicados, al gobierno del Estado español, al gobierno de Canarias, al Cabildo de Fuerteventura y a los 6 ayuntamientos de la isla y a toda la población en general. Exigimos el cumplimiento de las leyes, en especial de la Ley Española de 3 de diciembre de 2013, llamada Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Precisamente hoy, 4 de diciembre de 2017, se cumplen los plazos máximos que esta ley contempla para la aplicación de una serie de medidas de supresión de barreras en productos, entornos, bienes y servicios. Y esas medidas no se están aplicando en su integridad, como comprobamos y sufrimos cada día las personas de nuestro colectivo. Pues esa es la reivindicación que hacen las personas con discapacidad, una nueva ley que está ahí. Es verdad, lo decían ellos, se ha mejorado. En Puerto Rosario mismo estamos viendo estos días cómo se están adecuando a las aceras, incluso aquí en el barrio Fabelo, pero queda mucho camino por recorrer, ¿no? Jessica. Pues precisamente en Puerto del Rosario teníamos un primer plan de accesibilidad y en este presupuesto no existe un segundo plan de accesibilidad. De hecho, nosotros lo presentamos vía enmienda, un segundo plan de accesibilidad, porque la Concejalía de Obras impulsó el primero, que son todas estas aceras que estamos viendo, donde se contemplaban los rebajes, y fue rechazada, aunque sí que esperamos que pues dentro de esas partidas genéricas que ellos llaman plan de aceras 1, 2, 3, que cada concejalía tiene un plan de aceras diferente, pues todas esas aceras sí que contemplen elementos arquitectónicos que den facilidad a la accesibilidad. Pero ya no solamente estamos hablando de barreras físicas, sino que hay otro tipo de barreras dentro de la administración, y precisamente antes hablábamos de las ofertas de empleo público, donde ese 2% de personas con discapacidad tiene que cumplirse.
y donde estamos viendo cómo asociaciones como Adifuera, Adifama, Somasamen son las que ocupan ese lugar que le corresponde a la administración. Y precisamente las administraciones no están para eso, las administraciones están para promover políticas activas de empleo, para promover políticas activas de inclusión social de las personas con discapacidad, y en Fuerteventura lamentablemente tenemos administraciones paralizadas con más discapacidad funcional que todas esas ONGs que luchan por la inclusión cada día. Es verdad que si uno, hasta que no te ves las circunstancias, no tienes un familiar que tenga un problema, no te das cuenta de la cantidad de barreras. Una persona sordomuda va al médico, ¿cómo se expresa con ese médico? ¿Cómo le dice al médico lo que tiene? ¿Que se lleva él su propio traductor? O sea, son infinidad de cosas que nos contaban que dices tú, bueno, pues es cierto, ¿no? Si no lo vives, no... Sí. De todas formas, sí, yo les recomiendo de verdad a todos los vecinos, a todas las personas que nos estén escuchando, que un día cojan y se tapen los ojos. O se sienten en una silla de ruedas, no pasa nada, pero no se levanten, se sienten en la silla de ruedas y anden por la calle. Estas cosas que tienen cotidianas todas las personas con movilidad reducida con alguna discapacidad. Lo sé, como tú dices, hay que vivirlo, lo sé buena tinta, porque he tenido la suerte, digo la suerte porque también se aprende un montón, de trabajar con personas así. Y es, vamos, yo me he visto en Las Palmas andando por la calle con un compañero en silla de ruedas sin poder subir a la acera porque unas aceras y ya se ha mejorado. Yo recuerdo una vez en Burgos, con un amigo también, andando por todos sitios, no encontramos un bar, el hombre yéndoseme casi en los pantalones, y no encontramos un bar donde ir al servicio. Tuvimos que ir a la Diputación, que es donde encontramos un baño para... Son cosas que están todavía, pero claro, los que andamos todos los días no lo echamos en ver. Sí, de verdad que les recomiendo nada más que para ponernos por un momento en la piel de toda esa gente, para luego poder trabajar en consecuencia. Sí tengo que decir en ese sentido que Pájara ha creado recientemente la Concejalía de Accesibilidad para trabajar, pues se han sensibilizado bastante en este tema, por circunstancias, en algunos casos, como tú dices, personales, que hay que vivirlo para luego conseguirlo, pero también te puedo decir, un día me viene una vecina de allí y me dice, ¿sabes que yo no he visto la segunda planta del ayuntamiento? Porque claro, tiene nada más que escaleras, no tiene ascensor, y es verdad, yo no me había dado cuenta, porque yo subo las escaleras como tanta gente, si todavía, y no estamos hablando de ninguna niña que era ya una persona, iba en silla de ruedas, y dice, yo no he visto la segunda planta del ayuntamiento. Y así suma y sigue, hay que estar en el día a día. Otra cosa, lo que decía Jessica, y bastante también, es si nosotros nos cuesta en épocas difíciles para conseguir trabajo, imagínate a esas personas. Y un poco la sensibilidad también pero la eso. ley obliga, ¿eh? Sí, es que la ley obliga, pero como tantas otras, como decíamos antes también, la ley de transparencia, ¿no? Estamos hablando de tantas leyes, pero ahí está también nuestra labor, no solo la del gobierno, sino nuestra labor, la de oposición, el exigirle y el trabajar para que el día a día de esta gente sea mejor. Mira, me acuerdo en uno de los cursos que estuve con estos compañeros que me decía una cosa tan sencilla como los botoncitos estos que vemos en la acera. ¿Sabes? Cuando vas andando por la acera hay diferentes pisos, para lo que te decías, para un ciego, para un sordo, para tal. Bueno, pues esos botoncitos, según la ley, cuando salió, por lo visto eran para ponerlos en los pasos donde había un paso de cebra o un cruce, para que cuando una persona ciega llegara... Sepa que el ruidito que le hace eso. Tú andas por Puerto Rosario, digo Puerto, digo Morro, digo cualquier sitio, ¿eh? Y en cualquier puerta de garaje donde haya un bajo, tenemos esos botoncitos porque pensamos que es para que no te resbales. Pues esas cosas es lo que haría un proyecto de accesibilidad de una ciudad como Dios manda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí es verdad que cada vez es mayor la concienciación, no solo de la ciudadanía en general, sino de nuestros representantes públicos en materia de accesibilidad. Como decía antes Jessica, claro, en ocasiones las barreras no son solamente físicas o arquitectónicas, de rebaje de aceras o de escaleras, de rampas en lugar de escaleras, sino que efectivamente hay barreras de comunicación, hay barreras de políticas, cuando en ocasiones la legislación discrimina a las personas con discapacidad o donde hay ausencia de legislación, incluso las propias barreras actitudinales, es decir, aquellas barreras en las que en el ámbito social, pues aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues son de alguna manera estereotipadas, estigmatizadas por su condición, y yo creo que ahí todavía hay mucho margen, mucha labor por hacer para erradicar ese tipo de conductas. Si es verdad lo que comentaba antes también Daniel, ¿no? Con respecto a las barreras de comunicación, hemos visto cómo ha evolucionado incluso el concepto, ¿no? de las personas con discapacidad. Yo me acuerdo antes que se hablaba de minusválidos, después se hablaba de discapacitados, se corrigió, se dijo no, personas con discapacidad,
y ahora hay un término de nuevo cuño que son las personas con diversidad funcional. ¿Sí? Son personas... tan personas como... De hecho, dice que todos somos discapacitados, pero siguen igual, efectivamente, pero sí es verdad que a veces en el lenguaje, en la precisión del lenguaje, se puede hacer mucho, y yo creo que es un añadido más, un paso más para revertir esa situación donde todavía queda mucho por hacer. Conozco ayuntamientos, no solamente el de Pájara, comentaba Pedro, sino también, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Oliva. Me parece que existe un plan de accesibilidad para el núcleo del Cotillo, también hay un plan de accesibilidad previsto, se prevé redactar para el núcleo de Corralejo. Eso es lo que no puede ser, que se prevé redactar cuando ya hoy, 4 de diciembre, la ley dice que tenía que estar en vigor. Más vale tarde que nunca. No sé yo quién defienda a esos ayuntamientos, pero sí es verdad que se están dando pasos. Pues ese paso creo que lo dio el tocayo, ¿no? Creo que fue el que abrió el fuego. Y además hay dinero en los ministerios. Fue el que dijo, hay subvenciones en Europa, ¿no? Porque hay dinero en Europa. Pájara les copiamos un poco de La Oliva, que al final desde sí, es un proyecto que es verdad que se dice que hay dinero en Europa y en el gobierno español para eso. En el gobierno de Estado, el otro día la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Acián, precisamente anunciado una nueva convocatoria para todos aquellos núcleos eminentemente turísticos que se adapten a la legislación vigente. Pero claro, evidente, mire, yo te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé en radio, la radio era una radio eminentemente social, era una red de emisoras municipales, entonces cuidaban mucho el uso del lenguaje. O sea, no ya solamente la calidad en la comunicación, que era excelente y exquisita, y yo creo que jamás volví a ejercer un periodismo de semejante calidad, sino que también te educaban en la forma de comunicar. Entonces, todos los que entramos de becarios teníamos el mismo problema. La palabra desarrollo la utilizábamos para todo. Ellos decían que el desarrollo no siempre es positivo, que dejen de utilizar esa palabra, que tiene unos estigmas también, unas connotaciones negativas. Pues ellos tenían mucha presencia, eran como el Radio ECA, pero en Latinoamérica, tenían un proyecto vinculado a la formación y demás. Y cuando hablábamos de discapacitados, sobre la marcha venía la redactora jefa, personas con discapacidad. Y entonces el director dijo, bueno, estos chicos lo que necesitan es que venga alguien aquí y les condicione su uso del lenguaje. Entonces vino una persona con discapacidad, con una diversidad funcional, que hoy volverían a corregirnos, probablemente dentro de esa radio, y nos dio un curso sobre cómo utilizar lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, que me parece fundamental. ¿Por qué? Porque somos generadores de opinión. La gente ha evolucionado precisamente desde ese término de minusválido a persona con discapacidad, y yo creo que tenemos que seguir evolucionando en el uso del lenguaje, y precisamente los medios de comunicación y las administraciones públicas tienen un papel fundamental a la hora de educarnos a todos. Y hay tengo que seguir, hay una asociación que ha hecho una labor encomiable, que cumplió las bodas de plata. Adisfuer ha celebrado sus bodas de plata, como les contamos en este programa, lo hizo en el Palacio de Formación y Congresos. Eso sí, con una reivindicación, la de que se dé trámite de una vez por todas a su nueva granja, la granja que es la que le da trabajo a muchas de esas personas con problemas y que tienen que recurrir a Adisfuer para poder trabajar, porque son capaces de sobra de trabajar, pero no encuentran una empresa privada que así se los reconozca. Bueno, pues en esa gala, en donde además actuaron los propios jóvenes que están en el tema de música con Santiago, estuvieron las autoridades, estuvo el presidente del gobierno de Canarias, y Marucci, su presidenta, volvió a reincidir en lo que solicitan, y lo decía de esta manera. Nuestra niña bonita, empezamos con eso, con ese proyecto, después ya ha habido otros proyectos de brigada y de integración laboral en otros sitios, pero lo principal es la granja, que estamos ahí, que a ver si le dan el empujón ya. El empujón de la granja, que es lo que están pidiendo en Adisfuer. Jessica, ¿estuviste? No pude porque a esa misma hora teníamos un comité ejecutivo y teníamos actividad de partido, y es una pena porque lo programamos tan mal y lo hicimos tan mal que al final llegamos súper tarde y ya había sido todo. Y nos fuimos por educación, ya nos levantamos y nos fuimos. Pero sí que felicitar a Adisfuer, porque la verdad que es eso lo que estaba diciendo antes. O sea, las ONGs de Fuerteventura que se dedican a la empleabilidad, a la inclusión y la integración de personas con diversidad funcional son las que ocupan el espacio que debería de ocupar la administración. Es decir, los padres y las madres de Adisfuer
que empezaron pues con una granja desvencijada. Hace 25 años. Hace 25 años, con 5 gallinas viejas, como decía Marucci, siempre me lo cuenta, sí. Eran 5 gallinas viejas que yo no sabía si se ponían o ya no ponían, y de repente tienen un gran proyecto, y por culpa de pues calificaciones territoriales, del movimiento, que mucha gente que ha tenido responsabilidades en el gobierno de Canarias no lo cuenta, de la complejidad que ha supuesto desclasificar y clasificar un suelo para reconvertirlo en el suelo que se dieron sea de ese uso, pues ha impedido que la granja crezca, y a pesar de que la granja es un gran proyecto de solidaridad, es que ellos hacen familia, y entonces yo siempre me dicen, Jessica, vete a verla. Yo le tengo un pánico a las aves en general, o sea, las gallinas en particular, y las palomas, que no puedo con ellas. Y cada vez que vas allí te sientes en familia, porque te cuentan cómo su día a día son un encanto, es una pasada. Y no solo eso, es hacen más trabajo un proyecto, pero también es una empresa. Sí. Porque tienen la misma rigurosidad de su gerente, que una empresa. Sí, es verdad que que comentaba, ¿no? Hace 25 años ya, en el año 92, un grupo de valientes, sobre todo de mujeres, de familiares, de personas con diversidad funcional, se aventuraron efectivamente en esa andadura, lo que comentaba Jessica, precisamente por la inacción de las administraciones públicas de la época de dar respuesta a una situación que era constatable y que existía en nuestra sociedad, ¿no? Sí es verdad que con ese objetivo de dar una vida digna a estas personas, independientemente de los recursos que tuvieran, darles la capacidad, la potestad de socializarse, de poder integrarse en la sociedad. Yo creo que la labor que ha hecho Adifuer es impagable, y que probablemente de las administraciones de la isla no se ha valorado en su justa medida. Sí es verdad que, por supuesto, lo que comentaban antes, ¿no? Quizás su buque insignia es la granja, ¿no? A través del Centro Especial de Empleo, donde permiten que todas aquellas personas que padecen que tienen una diversidad funcional puedan autorrealizarse, puedan realizarse como personas. Yo creo que la labor que han hecho durante estos 25 años, que ya fue reconocida en el año 2008, cuando se fue declarada de utilidad pública y de interés insular, pues yo creo que el acto de la semana pasada fue el broche de oro a estos 25 años. Pedro. Hombre, felicitar a Adifuer por su cumpleaños, pero también a todas las demás asociaciones de Fuerteventura y del resto del mundo que están trabajando por esta gente, porque aquí tenemos que pensar que no solo, unas madres, unos padres, pues, gente que estaban metidos, como decíamos, hay que conocer el tema quizás para luego vivirlo, para intentar solucionarlo. Aquí han conseguido eso, crear una empresa de la nada, pero no solo una empresa, han creado ilusión. Porque toda esta gente, nosotros mismos, cuando estás, que te ves sin trabajo, te ves sin tal, ¿a qué me levanto la cama? Gente que se jubila, que se ven fuera del mercado, coge lo primero es una depresión. Pues imagínate en esta circunstancia, con todo lo que conlleva, todas esas discapacidad o como queramos llamarlo, personal que no puedes llegar, que encima no tengas una ilusión por ir todos los días, porque conozco chiquillos y ya no tan chiquillos que estaban ahí y que iban con una ilusión que decía, pues estoy trabajando, pues estoy haciendo esto, pues estoy haciendo lo otro, pues está como cualquier trabajador que está ganándose su sueldo y eso lo vivían tanto o más que el poder, eso que el poder ganar. Ellos, algo que hacer. Es un alivio para su familia que también tienen y eso un respiro. eso es una cosa de, ya te digo, que hay que felicitarlos porque se ve que cuando está el mal tiempo ellos han sido buenos patrones y han sabido. Yo estaba pensando, fíjate, cuando dijo Manuel el año 92, digo, mientras España festejaba y gastaba lo más grande y era primera línea en la Expo o la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona, aquí en Fuerteventura, que todavía hace 25 años no había grandes supermercados, sino lo que había. Y bueno, pero estábamos debatiendo sobre lo mismo que ahora, ¿eh? Sí, más o menos. Estoy convencida, él es de norte-sur. Lo malo es eso. Estas madres y padres, sobre todo las madres, se pusieron y dijeron, a ver, con estos niños hay que hacer algo, hay que buscarles una salida. Y mira, 25 años después ahí están y esperemos que pronto tengan esa nueva granja. Vamos a terminar con la Navidad porque ya estamos en diciembre y nos guste o no, nos arrastra el
el sentimiento navideño, el consumismo, llámelo como quiera. Y vamos a irnos hasta el municipio de La Oliva, porque ahí están viendo calamares gigantes, con reciclaje, con fluorescentes, con mucha luz LED, hecho como ven, con flotadores, que son flotadores que se dejan los turistas en los hoteles de Corralejo. Esos que compras, claro, ¿dónde vas con ese flotador? Si es que ya lo compraste y en tu país ahora lo que hay es 2 metros de nieve, pues lo dejas en el hotel. Bueno, pues con todo ese material y muchas más cosas, botellas de plástico y demás, se está elaborando esta magnífica decoración navideña. Estamos deseando verla. Ese es el almacén donde se está terminando de preparar. El arquitecto se encarga del proyecto y esperemos que pronto, vamos a la cuestión de días, veamos esta decoración ya luciendo en Corralejo. Seguro, ya lo ha sido, de hecho. Ha corrido por las redes sociales antes de estar puesta. Cuando esté puesta ni les cuento con la cantidad de turistas que visitan Corralejo, ¿no? Si quieren decir algo al respecto en 30 segundos, Jessica. ¿Te gustan los calamares? Para nada. ¿No te gustan? No me gustan nada. No lo ves muy navideño, lo ves más carnavalero. Tengo que ser sincera, la he visto puesta en una foto que hay por ahí por internet. 2 cosas, me parece muy casual que los turistas se dejen, flotadores todos iguales, del mismo tamaño, pues que dé para hacer un calamar. Nunca lo hubiera visto, y perdón por la palabrota. Y luego, bueno, no te gusta. Yo por echarle una mano a... No. Pues a mí sinceramente me parece una iniciativa pues, bonita, interesante desde el punto de original, vista... Original, sí, eso es verdad. Interesante desde el punto de vista incluso de la gestión de residuos, ¿no? De buscar una fórmula atractiva, innovadora, en lo que tú comentabas, ¿no? Con aquellos flotadores que van dejando los turistas esparcidos por todos lados. Y sí es verdad que creo que es una combinación bastante interesante para iniciar el periodo navideño, que aquí lo vivimos precisamente de otra manera por una cuestión climatológica. Aquí lo que no tiene mucho sentido es el Papá Noel, ni los trineos, porque todos empeñamos el trineíto. ¿Qué mejor que unos flotadores para vivir el ambiente navideño en Fuerteventura, ¿no? Hombre, rápidamente, te digo lo mismo, me parece una idea original y todo lo que sea animar el cotarro para que la gente, sobre todo para los comerciantes, para los turistas que nos visitan y demás, que viene algo diferente, no me parece, me parece original. Que hayan tenido que comprar algún flotador porque en vez de tener 4 tenían 3, bueno, eso entra dentro de, pero otra vez no gastamos. No estamos reciclando, otra vez no gastamos. Ya, bueno, pero ¿por qué? Porque hace falta para ponerle los al calamar nada más, seguro. Los demás todos son de los reciclajes. Antes mismo estaba... Yo creo que es como el Exeomo. Oye, yo creo que es como el Exeomo. A nadie le gustaba, pero todo el mundo iba a verlo porque pues, es tan feo que no. Va a correr por las redes sociales, ya lo verás. De todas formas, y felicitar también a todos los vecinos. Si dices tú que estamos en vísperas ya de Navidades, pues desearles que pasen una feliz fiesta. Yo prefiero desearles primero el Puente de la Hispanidad, que se lo pasen muy bien. De la Inmaculada. Si no lo vemos antes, sí. Y de la Inmaculada. Y de la Constitución. Esa que hay que reformar. Igual cambia la fecha pronto. Bueno, Jessica, Manuel y Pedro, gracias. A ustedes también. Se quedan con Rosy, que viene a hablarnos de un proyecto navideño muy original de una escuela unitaria y solidario, muy solidario. No se lo pierdan. Y hoy Saborea Fuerteventura hemos estado en los premios de la guía Michelin en Tenerife. Gracias, que descansen. Hasta mañana.